La vida me ha cambiado en un segundo extraño. Demasiado brillo, demasiado impacto. Me ha venido grande para ser exacto. Ya sé que no es para tanto. La gloria me ha tumbado en el segundo asalto. Demasiado humo, demasiados pactos. Fue una rara pérdida del anonimato. Ya sé que no es para tanto. A veces miro atrás y no consigo descifrar otra velocidad. Solo protejo serio. Por una vez en la vida estuve repitiéndome hasta sentirme suya. Nadie tenía razón. Amante de las cosas perdidas. Creías que sería mejor. Continuemos que está en el cielo. Creemos un ratito en Dios. Estuve unos segundos muertos. Demasiado grande mi amor. Es demasiado grande. Es demasiado grande mi amor. Es demasiado grande. Las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Somos La Otra Gestión y aquí estamos instalándonos en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 en Río Gallegos. Ya estamos instalados en la 94.1 FM activa en Perito Moreno y nos disponemos a acompañarte con la información hasta las 9 de la mañana. Buen día, Karina Taberne. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Pero muy bien. Ahí como que entraba y no entraba. Sí, estaba ahí con pocas ganas. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo costó hoy lunes? Lunes de vacaciones para muchos, para los chicos fundamentalmente. Comenzó el receso escolar, así que en cuanto a estacionamiento, para los que venimos aquí a pleno centro, donde están ubicados los estudios de Nuevo Día, es el panorama
Ideal, óptimo. Exactamente. Acá Exactamente. acá adelante tenemos una dársena que, ¿cuánto tiene? 15 metros, 20 metros. Un Claro, poquito más, una tal cosa vez. así, Se sí. estaciona así en 45 grados. Habitualmente, ¿cuántos estacionan? 10 autos entrarán, ¿no? Sí, o menos. O menos, Sí. 8. Sí. 8. Bueno, depende cómo estacionan, porque viste que hay algunos que te dejan Claro. espacio de un lado del otro en el medio. Sí, como Hay si espacio. tuvieran una RAM. Claro. Y bueno, en esta dársena a la cual me refiero no había nadie. Nadie, literal. Nunca nos había pasado. Siempre se complica conseguir estacionamiento ahí. Sí, por más que sea temprano, hay veces que también se complica para Y en día estacionar. de actividad normal, Claro. digo, escuela funcionando y demás, es imposible. Tenés que dar 2 o 3 cuadras, vueltas alrededor de la cuadra, pero hoy no, derecho acá Hoy frente a no, la radio. no, sí, panorama ideal y bueno, estimamos que muchos o muchas que generalmente hasta ahora están activos, ahora deben estar disfrutando de sábanas blancas todavía también, Seguramente, y lo bien que hacen, ¿no? ¿no? Sí, olvidate. 17 de julio, ¿verdad? Lunes 17 de julio empezó el receso invernal para los estudiantes de la provincia de Santa Cruz. Así es, y se va a extender hasta fin de mes, 2 semanitas. Así es, 2 semanitas, tal cual. Bien. Bien, y en materia climatológica, ¿cómo estamos? No sentí tanto frío, pero claro, me bajo del auto y me meto a la radio. Terrible. Claro, y encima nos bajamos acá en Del la puerta. frente, Claro, no pero- caminamos nada. Pero sí, igual, mirá, 7 grados 7 bajo cero la temperatura en Río Gallegos. No, fresquito. 7 bajo cero. Frío. Sí, muy frío. La térmica 10 grados bajo cero. 10 grados 6 bajo cero, presión 1012 hectopascal, humedad 94%, viento del sudoeste a 5 kilómetros en la hora. Sí. A ver, el pronóstico no lo tengo vigente, pero vamos a actualizar acá F5. Pero bueno, fresquita la mañana, 7 bajo cero en la capital de la provincia de Santa Cruz. Y el A ver, pronosticador se debe haber ido de licencia. Esperá también. que se me actualizó. Esperá que Ah. se actualizó y el panorama es otro, ¿eh? Ah, no era No, este. no, Falsa alarma. Falsa Falsa alarma. alarma. Tal cual. Lo actualicé y me dio una temperatura real de 1 grado bajo cero. Ah, claro, bueno, ahí sí te creo. 27, ahí sí. Y la sensación térmica 6.9 bajo cero también. Igual está muy baja la Sí, sensación térmica. Estamos en casi 7 bajo cero. Viento del oeste a 22 kilómetros en la hora, humedad 79%. Se Sí. estima que la máxima hoy llegue a los 3 grados centígrados, mientras que el cielo por la mañana permanecerá parcialmente nublado, por la tarde algo nublado y por la noche también parcialmente nublado. Algunas nubecitas por allí, pero se podrá ver el sol aparentemente. Bueno, bien. Eso para Río Gallegos. Después vemos si podemos hacer algo con el tiempo en Perito Moreno o si algún amigo o amiga de allá nos cuenta cómo está la mañana a esta hora allí en la capital arqueológica. ¿Tenés Mirá, actualizado? Tengo, dicen, pero es raro porque dice actualizado, pero 9 de la mañana. O sea, No. ¿De qué día? O sea, no, del día actualizado 9 horas, del 17 de julio, más abajo me dice 6 y 28 horas, no entiendo mucho. Pero bueno, la temperatura que está mostrando el Servicio Meteorológico Nacional en la mañana de hoy en Perito Moreno, 13 grados 6 bajo cero. Directamente, sin con esa temperatura, ¿para qué querés térmica, no? Sí. 13,6 dice bajo cero. Viento calmo, humedad 91%, se estima que la máxima hoy llegue a los 2 grados bajo cero. La máxima en Perito 2 grados bajo cero. Tremendo. Sí, puede ser entonces la temperatura actual. Recién hacia el día miércoles habrá algún registro de temperatura positiva en Ah, Perito. lindo, hermoso. Pero lunes y martes no esperen. No esperen ver siempre temperaturas bajo cero. Bueno, perfecto. La mañana- Era de hielo en Perito. La mañana y la tarde ligeramente nublado y la noche despejado. La noche O sea que zona va a noreste. caer una helada Ah, imagínate, hermosa. Si el Nevó cielo está bastante despejado. el Sí, fin de semana, el viernes Sí. empezó a nevar. Y bueno, bastante nieve por allá por la zona de la meseta del claro. lago Buenos Aires. Se debe levantar ese El frío frío de la sabés, nieve. ¿no? Claro, olvidate.
Sí, Bueno, abríguense, dijo el amigo, abríguense. Allá los peritenses, que estaba siendo bastante impiedoso el tiempo por estos días. Peritenses, antigüenses. También, También. toda la zona, toda la zona. Bueno, vamos a saludarlos, están aquí con nosotros. No están. Están, pero no están, digamos, ¿no? Vamos a darle los buenos días, comandante. ¿Cómo va? Buen día. Se despertó. Lunes por la mañana. Ay, sí. Pero lo que pasa es que, claro, se fue, se lavó la cara, activó. Cuesta, ¿eh? Hoy cuesta, como buen lunes, cuesta mucho. Pero aquí estamos con el comandante Brian Álvarez, allí en los controles. Y también está Juli Quiroz con nosotros aquí en el piso. Gracias a eso estamos en las distintas plataformas y en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias. ¿Qué tal el fin de semana, comandante Brian? Mazo. Ay, no quiero levantarme nunca. Julito, ¿bien el fin de? Tranquilo. ¿No? Bueno, Bueno, agradecemos a nuestros oficiales. dale, vamos a agradecerles, ¿cómo no? ¿Te parece? Vamos a agradecerles Me parece. a Titán, un hostel único en el Calafate, una vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, para comerte un asado en el quincho, para compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar y mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio recientemente inaugurado. Para hospedarte puedes elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com, llama y asegura tu reserva al 2966-530706. Titán, un hostel único en el Calafate. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampa de luz, atrapa moscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Además, recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red. También desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama y requerí este tipo de servicios al 2966-219109 o 2966-414112. Bueno, muy bien, gracias a nuestros auspiciantes y si se quieren sumar, se comunican con nosotros, es muy simple, muy fácil, a través de nuestras redes sociales. 8 de la mañana, 17 minutos. Quería comenzar esta mañana contando de un aviso que anoche, ya era tarde, bastante tarde, y que me enteraba porque veía mucho movimiento en algunos WhatsApp donde hay colegas de distintos puntos del país. Bien. Y daban cuenta de un movimiento sísmico muy importante realmente en Chile, a la altura de Neuquén. Y ahí, bueno, me enteré de esta información, realmente fue muy significativo y a propósito de esto, hubo una crónica que vamos a compartir en la mañana de Neuquén que da cuenta justamente de esta situación.
y comenta qué es lo que sucedió. Se dio un fuerte sismo de 6.5 de magnitud. Así es. Este día lunes fue a las 12:05 de la noche. 5 minutos después de la medianoche tuvo como epicentro las regiones del Biobío y de Los Ríos, en Chile, a unos 240 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén. Bien. Lo más llamativo fue, esto también era lo que contaban los colegas a través de los grupos de WhatsApp, fue el mensaje de alerta por sismo que empezaron a recibir, que les llegó a la mayoría de los teléfonos, lo que sorprendió a los vecinos luego de la medianoche en toda la zona de Neuquén. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, se indicó que la profundidad fue de 214 kilómetros. Ocurrió a 589 kilómetros al oeste de Santa Rosa y a 14 kilómetros al suroeste de Loncopué. Este medio pudo conocer que en Loncopué, Cabiahue, Villa Pegüeña, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, en todas esas ciudades se sintió con fuerza el movimiento telúrico. Medios chilenos indicaban que el movimiento había sido fuerte y durante varios segundos, por lo que la gente había allí en Chile incluso salido de los edificios, tal cual lo indica el protocolo. De acuerdo a los reportes de sismología de la Universidad de Chile, el epicentro del movimiento fue a 75 kilómetros al este de la localidad chilena de Lonquimay, ubicada a la altura de la neuquina Las Lajas y muy cerquita del Paso Internacional Pino Achado. Desde Defensa Civil de la provincia, allí en Neuquén, indicaron que estos avisos, estos mensajes de texto que empezaron a recibir los vecinos neuquinos, estos mensajes de alerta, dice que se trata de un programa de Google que no es oficial. Y agregó que los datos oficiales son los que indican desde el INPRES y las autoridades chilenas. Sobre la situación en la provincia más cercana al límite con Chile, el propio subsecretario de Defensa Civil indicó que a pesar de la intensidad del movimiento fue muy profundo. Ya revisamos, dijo, con toda la gente del interior y no hay novedades de algún inconveniente en toda la provincia de Neuquén. Bien, bueno, vamos a estar atentos y estarán atentos, me imagino, también a las réplicas, porque después de un terremoto pueden exactamente venir otro tipo de movimientos que cuando se van reacomodando las placas tectónicas y demás, también hay que estar atento a esa situación, ¿no? Pero bueno, por lo que se conoce y por lo que anticipaba, lo que nos contaba Cari, no hay hasta el momento registro de víctimas. No, nada. Por suerte, nada de eso, pero sí que tembló de lo lindo. Eso sí. Y fuerte, ¿no? 6,6 con epicentro en Neuquén. Se sintieron al menos 3 provincias argentinas, dice La Nación, en este caso. Bien, y los detalles son los que vos nos estabas comentando. Bueno, Mendoza seguro tembló. Sí, ¿no? seguro. Aparte de Neuquén, seguramente tuvo algún cimbronazo respecto de este movimiento. Donde hubo un cimbronazo fuerte también, trazando un paralelismo con la política, fue en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí. Categórica derrota del peronismo en Santa Fe. Su candidato más votado salió tercero y se encamina a perder la provincia. Porque bueno, fueron primarias abiertas, fueron internas. En realidad las elecciones de ayer en la provincia de Santa Fe, internas, pero ya con gusto a elecciones definitivas, por la diferencia que sacó Unidos para Cambiar Santa Fe, que así se llama el frente, digamos, de Cambia, o Cambiemos, frente a la otra coalición, al peronismo, digamos. La diferencia fue muy importante. 63,05 obtuvo Unidos para Cambiar Santa Fe, frente a un 27,9 que obtuvo el Frente Juntos Avancemos, el Frente Peronista Juntos Avancemos. Importantísima la derrota, más del doble, ¿no?
Sí. Y dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, una importante triunfo de Maximiliano Puyaro. Obtuvo el 32,5% de los votos frente a Carolina Lozada, que obtuvo el 21,5% de los votos. Maximiliano Puyaro, con el apoyo de Rodríguez Larreta. Ahí Exacto. también había una interna que había que estar atento a ver qué pasaba entre el candidato de Rodríguez Larreta y la candidata de Patricia Bullrich, que era Carolina Lozada. Finalmente ganó Puyaro. El 32,5% decía y Carolina Lozada el 21,5%. Sí, ahí Ya no muy sé. temprano, conocidos un 10% del escrutinio, ya esa tendencia se veía que era irreversible. Ujú. No, te decía que allí en Santa Fe se jugaron muchas cosas. Lo más categórico fue y lo más significativo ha sido la derrota del peronismo en un bastión y en una provincia que electoralmente hablando tiene mucho peso, ¿no? Tal En cual cuanto es al caudal de es el votos. tercer distrito Correcto, exacto. respecto de la cantidad de votantes en la República Argentina. es el tercer. Totalmente, es así. Entonces, tiene, por supuesto, un peso electoral más que importante. Pero además de ello, si nos fijamos un poquito más en la interna, también, y esto qué lamentable, al menos a mí me parece de esa manera, ¿no? Que haya sido tan encarnizada, ¿no? Entre Lozada, entre Carolina Lozada, que fuera periodista, y quien se alzó con el triunfo, ¿no? Ujú. O fíjate que Carolina Lozada, cuando hablaba en varias notas de Maximiliano Puyaro, que había tenido, digamos, alguna responsabilidad como ministro de Seguridad, dejó entrever que no sé si su campaña o al menos una parte de ella venía de fondos narcos. O Sí. sea, No, muy fuerte. tremendo. Entonces, si tiene los elementos como para hacer una acusación de tamaña envergadura y si tiene la responsabilidad que amerita, digamos, ¿no? Asumir una candidatura o una precandidatura a gobernador, me parece que ese tipo de cosas no suman y si no, tendría que ser responsable y hacer las denuncias del caso, Obviamente. ¿no? Obviamente. Porque no se supuesto, y- pueden lanzar ese tipo de acusaciones claro, de una manera si no, tan de última, gratuita. actuar un fiscal de oficio y decir, a ver, venga usted, ¿qué sabe? Exacto. ¿Qué información tiene? Sí, Porque acá sí, estamos sí. hablando de vincular la política con el narcotráfico. Claro, O sea, y venga usted, y en una siéntese ahí, cuénteme qué provincia, sabe, porque necesitamos investigar. claro, y en una provincia que está asignada, lamentablemente, este es el panorama, la provincia está asignada Claro. por Por la inseguridad. violencia, Y exactamente. por las muertes, Bueno, las ni muertes hablar. violentas, claro. Y Rosario puntualmente. Entonces, no se puede jugar o meter esta dialéctica de campaña, este ida y vuelta, con una cuestión tan complicada, tan jodida, iba a decir, lo voy a decir, tan jodida como es la realidad que viven los santafesinos y los rosarinos con esta situación donde el narcotráfico, lamentablemente, y toda la violencia que ello genera, está enraizado en esa sociedad, ¿no? Así que eso lo lamento profundamente y además que me parece una absoluta falta de respeto. Bien, las elecciones generales van a ser en el mes de septiembre. ¿No? Sí, Tenía la fecha por ahí, pero bueno, después la vamos a decir con exactitud. Y bueno, el candidato que ganó esta coalición, este espacio que ganó dentro de Unidos para Cambiar Santa Cruz, era un espacio mucho más abierto, donde estaba el radicalismo, parte del PRO y el Partido ujú, Socialista también, sí, es muy sí, fuerte sí, sí, sí. en la provincia de Santa Fe. En tanto que Carolina Lozada era un grupo más cerrado, un PRO mucho más puro, si se quiere, ¿no? Claro, iba de la mano de Patricia Claro, Bullrich. tal Claro. cual, tal cual. Así que bueno, insisto, estos votos yo calculo que ya van a ser irreversibles. Estamos hablando de un 32,5 que representan hasta el momento 491.000 votos de Ujú. Maximiliano Puyaro.
y Carolina Lozada un 21,5 que representan 325.000 votos. O sea, Sí. dar vuelta a una elección así es casi Ujú, imposible. O sea, ujú. por eso te decía que eran elecciones internas, pero ya con un gustito a definitiva, ¿no? Sí, De sí, ser sí, muy difícil dar vuelta sí, sí. la intención de los santafesinos de proclamar como gobernador en septiembre a Maximiliano Puyaro. Vos fíjate que pese a esto, en las listas a diputados, el actual gobernador Perotti encabezaba la elección, digamos, porque fue, si bien fue el más votado, o venía siendo el más votado, al menos en el escrutinio que venía bastante lento, ¿vale? Hay que decirlo, allí en la provincia de Santa Fe, dentro de, si sumamos a todos los candidatos por lema, obviamente ganaba el lema que representa a la oposición, ¿no? A Cambia o a Cambiemos, o pongámosle el nombre que tenía allí, que tiene en Santa Fe. Pero no obstante eso, si lo tomábamos de manera individual, insisto, el actual mandatario provincial era quien, o fue, al menos hasta anoche, era quien más votos recolectaba de manera individual. De todos modos, había listas porque el gobernador Perotti encabezaba una lista de diputados, la actual vicegobernadora de Perotti encabezaba otra lista, y había otros pesos pesados también reconocidos, como Bonfatti, que había sido gobernador incluso también de la provincia de Santa Fe, que también iban a la cabeza de otras listas, claro está, dentro de otro espacio, ¿no? de la oposición. Así que se midieron fuerzas allí, varios protagonistas significativos, importantes, de peso propio en la política santafesina. Y a eso solamente voy a agregar que Amalia Granata volvió a ser candidata. Ella tiene como su propio partido, digamos, su propio espacio, y ha sido una de las 3 candidatas más votadas per se. Hasta anoche... Candidata a diputada, ¿verdad? Sí, candidata a diputada. Anoche, mira, si no recuerdo mal, ya ella sola había recogido algo más de 50.000 votos. Ella sola. Algo así como 53.000 votos había recolectado Amalia Granata, ¿no? No hablamos de sumatorias, de otros lemas ni nada. Ella encabezaba una lista y destacaban como una de las que mejor elección había realizado. Bueno, la heroína al final, nada, viste que No. Burley le había dicho, vamos que te No. convertís en heroína, o Sí, algo sí, así, la ¿no? mató. A Lozada como dándole la bendición. Sí, sí, Y obviamente sale muy sí. fortalecido. Más que bendición fue la extrema unción. Sí. Sale muy fortalecido Rodríguez Larreta, ¿no? Que estuvo ayer en Santa Fe acompañando al candidato ganador. Patricia Burley también estuvo acompañando a Karina Lozada, pero la acompañó hasta la puerta del cementerio. Ahí lo dejo. Claro, cuando se abrieron las urnas y no. Cuando hubo que dar la cara en la televisación, ahí No. se corrió. No, yo en esta, hasta acá llegué yo y dale vos sola para adelante. Gauchita, Hasta ahí te acompaño. Bueno, también estuvo Lustó, ¿no? Sí. Estuvo Lustó, Gerardo Morales, Rodríguez Larreta, todos los referentes del espacio que promueve la candidatura, la precandidatura presidencial en realidad del jefe de gobierno porteño. Bueno, hasta ahí hablábamos también de esta situación, de estas elecciones que se dieron ayer en la provincia de Santa Fe, y que venimos así contándoles cómo se van dando los distintos procesos electorales en los diferentes distritos de la República Argentina. Todas estas, que en definitiva estas pasos son como la mejor encuesta, ¿no? Porque claro, una encuesta real, tal cual. Tiene que ocurrir algo realmente que rompa todos los esquemas para que se pueda llegar a dar vuelta una elección de esta naturaleza, ¿no? Y el candidato de Milei, Edelvino Bodoira. Ajá. Viva la libertad. Es Argentina, ¿no? Sí. Obtuvo el 3,02% de los votos. Menos mal. Viva la libertad.
Edelvino, imagino que Edelvino y se fue. Claro, con ese caudal de votos. Edelvino ¿para qué se va a hubiese quedar? quedado, ¿no? Edelvino. Bueno, 3,02% de los votos el candidato de Milei en la elección de ayer de Santa Fe. Bueno, volvemos, ¿te parece, a Río Gallegos? Decí. Vamos a anticipar que dentro de Mm, 10 minutos aproximadamente o menos, vamos a estar hablando. Mirá cómo me están chicañando de perito. Comenta algo de fútbol, me dicen. ¿Hubo fútbol? No Yo- sé. Lo de Messi. Yo estuve mirando lo de. No, ¿Qué pasó con lo de Messi? Ahora vamos a contar. Bueno, decía a quién vamos a entrevistar. el diputado provincial y precandidato a diputado nacional por el espacio por Santa Cruz, José Luis Garrido. Bueno, Dentro de unos minutos nada más vamos a estar hablando. perfecto. No, mi vieja ni buen día, nada. Mira, me dice, comenta algo de fútbol. Debe ser porque está pendiente de Messi Ah, puede en ser. Miami. No, yo estuve mirando la final de Wimbledon. Linda final, ¿eh? Hermosa, ahí la estamos palpitando de nuevo. Entre Alcaraz y Djokovic, Sí. hermoso partido, por primera vez. Casi 5 un horas. nuevo campeón tiene Manchester, ¿no? Español, Alcaraz con 20 años. Hermoso partido. Hermoso. Fue un partido increíble, casi 5 horas de juego. Bueno, para los que nos gusta el tenis lo disfrutamos enormemente. Fue un partido fantástico, realmente. Bueno, y el fútbol argentino sí es cierto, tiene un nuevo campeón, se llama River Plate. Sí, así es. Felicitaciones Punto. a todas las gallinas, amigas, conocidas. Y bueno, merecidísimo, ¿no? Merecidísimo, realmente. Tanta expectativa que había, viste, por quién iba a reemplazar al mundo Claro, eso. Gallardo y demás. Sí, y al a final, eso iba, claro. Que absolutamente- así nomás, ¿eh? No, sí nomás, ningún Ni- problema. Ni tiempo a extrañarlo tuvieron. Nada, Nada. nada. Bueno, felicitaciones a River y a todos sus hinchas. Por supuesto que una vez más volvieron a colmar más de 80.000 personas en el Estadio Monumental. Juli, ¿te puedo hacer una consulta? Buen día, sí, Buen dígame. día, tranquilo. ¿Por qué no pudimos ver, vos sabés, por qué no se pudo ver la transmisión completa del partido de presentación, no del partido, del espectáculo de presentación de Messi así por los canales abiertos? Porque somos pobres y tercermundistas. Claro, La ¿qué pasa respuesta. con Apple? Apple Habiendo- TV no existe, hay Claro. que contratar la plataforma, hay que hacerse una cuenta de iCloud, tener iPhone, por ejemplo, y ahí Es de esta muy manera exclusivo, acceder, muy exclusivo. muy exclusivo. Yo lo vi igual, lo vi. Hay una página que se llama fútbol-libre.org. Sí, No le digan que fui yo el que lo mandé, No, pero no, obvio. lo vi, igual se veía muy trabado porque se ve que estaba saturadísimo el Saturado. streaming. Claro. Y te dice, por lo pasó también, pero vos veías a Recondo y a una piba contándote lo que es. Ellos estaban mirando en la televisión y se demoró 2 horas porque estaba lloviendo Por la muy lluvia. fuerte. Exacto. tremendo temporal Exacto. en Miami. Pero no hubo ningún canal argentino que compre la. No, y de hecho no va a ser así porque la base, o sea, Apple TV no vende sus derechos a otros canales, así que por el momento que se pensaba que ESPN podía ser, que es o Claro. Star Claro. Plus, Nada. Sí. Star Plus, que es la gran plataforma deportiva de Sudamérica, pero por el momento no se lo han vendido. Le dijeron no, si lo quieren ver, que se suscriban a Apple TV, Y que compren un iPhone o un iPad o una Mac. la Macintosh, esa, ¿eh? Si no, nada. No. Así nomás. Vos sabés que Bueno, nosotros vamos a tener que ir a verlo, o sea. estábamos haciendo Estaba zapping. barato, ¿eh? Claro, zapineando por todos lados y en un momento, cuando empieza la transmisión, estábamos mirando TN y allí conectan cuando sale Messi y empieza a hablar, ¿no? Que estaba Beckham y toda la historia, toda la bienvenida. Pero lo dejaron un minuto, lo habremos Sí. visto, Es y que después la ya lo plataforma cortaron. es sumamente celosa y de hecho en Twitch muchas veces pasa que retoman transmisiones, la despejan para que quede, para que los derechos televisivos o la inteligencia artificial no lo censure
Y acá no. Acá era un ratito, Ah. medio segundo y tenían que salir porque es muy celosa la plataforma. Mirá vos. Claro. Y te puede no solamente banear un canal de YouTube o lo que sea, sino una sanción económica a lo que son los canales de aire. Claro, Así claro. que fue todo, lo que yo llegué a ver era mucho color afuera del estadio. Claro, eso sí, las transmisiones sí las vi, pero bueno, eso por ser del tercer mundo, ¿viste? Y bueno, y sí, y Eso no pasa por ser pobre. Ahora cuando cambie el gobierno, vamos. Sí, sí. ahora se soluciona todo mágicamente, decís vos. No, Bueno, no. un saludo a un par de oyentes que ya están tempranito activando. Néstor Ceballos, abrazo. Buenos días, Karina y Claudio, dice Rubén Curinao. Me imagino que los municipales están todos contentos por el bono que el intendente no les dio. Y el secretario de SOEM no peleó. ¿Qué, Tengo algo para decir al respecto. qué vas a decir? Recordemos que, bueno, la semana pasada hubo una reunión acá en Río Gallegos, como vos lo comentabas, en el despacho del intendente. El Ujú. intendente Grasso nucleó a los intendentes en realidad que lo apoyan a él y fueron a pelear, a pedir el bono al gobierno de Santa Cruz, y hasta el día viernes a última hora no había novedades en absoluto. Es más, Ujú. la novedad era que no hay bono para ningún municipal, no hay ninguna manera posible de asistirlos, le dijeron desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz. La realidad es que el sábado, y por eso es que Rubén lo trae A colación. a la agenda del día tal cual, el sábado se depositó el bono tal como estaba previsto a los trabajadores de la administración pública provincial. Sí. 60.000 a los que cobran de bolsillo más de 300 y 100.000 a los que cobran de bolsillo. No, de bruto, perdón. De bruto. De bruto, menos de 300.000 pesos. Respecto de esto, lo que quería comentar es, a ver, a raíz de un video que se viralizó durante el fin de semana, Sí, tal vez ustedes lo pudieron ver, y si no lo pudieron ver, se los contamos. En ese video se ve al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, junto a su candidato a vicegobernador, Javier Castro, y en una noche, porque está bastante oscuro, ¿no? En el momento que se hace el video, que bajan de unos vehículos, se ve parte de un estacionamiento y empiezan a caminar para ingresar a un edificio. En el camino en que están realizando, digamos, ese recorrido, un grupo de personas les empieza a gritar, y a uno puntualmente le recriminan distintas cosas, le gritan sin vergüenza y todo respecto de esto. Y realmente llamó la atención porque decíamos, ¿dónde habrá sido? Yo lo estuvimos mirando y no reconocía el lugar. Claro, después, volviendo a observar varias veces el video, nos damos cuenta que había un cartel que portaban parte de ese de grupo. los SOEM-PD, Claro. o sea, Puerto Deseado. SOEM, Puerto Deseado, Exactamente. el gremio que aglutina a los trabajadores municipales. Exactamente. Entonces, a raíz de esto, comenzamos a hacer las averiguaciones, y ese video es del día viernes. Bien, Ese video es en las puertas del gimnasio Juanola de Puerto Deseado. En Puerto Deseado estuvo aniversario, se hizo la cena aniversario, que me contaban que desde hace unos cuantos años esa cena la organiza un grupo, hay como una especie de comisión, y no es el propio municipio. bien. ¿Por qué? Por una cuestión que todo termina politizado. Entonces, por eso se decidió que esa cena de aniversario la realice, digamos, una comisión que está conformada por vecinos que representan a distintas fuerzas vivas de Me la parece comunidad. muy buena la idea, ¿no? Cosa Sí, de tal cual. politizar los festejos de una... Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Tanto el intendente de Río Gallegos como su compañero de fórmula, que están en el marco de la campaña y que andan de recorrida, fueron invitados a esa cena. Está bien. Estaba el intendente, quien fuera intendente, Kaki González,
que sigue siendo, digamos, por más que esté la intendenta Vila, sigue siendo Kaki González el Un líder referente, sí, político sí. exactamente de esa localidad. Recordemos que fue el electo en esta gestión y que a los 2 años de haber asumido se fue al Congreso de la Nación como diputado nacional, ¿no? Correcto, sí, gracias por la aclaración. Bueno, y a propósito de esto, hay mucho descontento, es lo que nos decían, en Puerto Deseado porque no ha llegado el bono a los trabajadores municipales. Claro. ¿Mm? Sienten que o no se lo está requiriendo con el ímpetu que necesita, o la cosa es que no tienen eco en ese bono, no lo ven reflejados en sus sueldos. Había un reclamo, pero era más que nada a la jefatura comunal, pero también justo dio la casualidad que estaba el intendente Grasso, que estuvieron hablando en esta reunión que vos recordás, que estuvieron hablando aquí en el despacho de Grasso distintos mandatarios comunales, hasta ahora sin éxito. ¿Y qué pasó? A eso se suma que como estaba Javier Castro, que es el secretario general de AOMA, además de candidato a vicegobernador de Grasso, hay trabajadores. ¿Te acordás del caso que estuvimos hablando de Minera Santa Cruz? Fue Minera Santa Cruz, cuando AOMA, junto a la empresa, a la Minera Santa Cruz, tuvo un acuerdo en pandemia mediante el cual, digamos, en su momento se dejó a los trabajadores en la casa, se les pagó menos, y bueno, y después algunos de ellos terminaron. Claro, lo acusaban de connivencia entre el gobierno, entre AOMA y entre la empresa también. El gobierno por la parte que le toca respecto del Ministerio de Trabajo. Perdón, Yamana Gold es la de Deseado, no Minera Santa Cruz. No, Yamana Gold. pero este conflicto ocurrió en Minera Santa Cruz. Bueno, había integrantes de Minera Santa Cruz con ese tema que nosotros estuvimos hablando con el abogado que había patrocinado a los trabajadores, y había también ex trabajadores de Yamana Gold, también con otro reclamo, gente que en su momento quedó cesante o que quedó, digamos, en la casa sin ser despedidos, pero en la casa sin ir a trabajar, motivo por el cual se le redujo el sueldo, ¿no? Yamana Gold, que opera ahí en la zona de Puerto Deseado, es una empresa bastante más chica que Minera Santa Cruz, que Goldcorp y que otras más. Bueno, allí se juntaron estos reclamos y fue en ese contexto y en ese marco que se grabó ese video que luego se fue viralizando por redes. Claro, pero bueno, y que digamos no entendíamos nosotros, perdón, cuál era el reclamo, qué es lo que pasaba, por claro, qué. porque Pablo Grasso en Puerto Deseado, siendo insultado, porque se escuchaban algunos insultos, ¿qué habrá pasado? Sí, claro. O sea, ¿qué responsabilidad tiene Pablo Grasso frente a los municipales de Puerto Deseado? Claro, es por el bono, por el bono, que obviamente muy bien hacen los municipales en solicitarlo, en pedirlo. Hay reproches contra el secretario de SOEM de aquí de Río Gallegos porque dicen que ni lo peleó, o sea, al menos públicamente. No vimos ninguna movilización, no sé si hubo algún comunicado pidiéndolo, pero bueno, hubo. Al gobierno provincial. Al gobierno provincial. No a Pablo Grasso. Desde la FESOEM se instó al gobierno de la provincia. Sí. Claro. Bueno, así que esa es la situación. Que Beloni nada, ¿no es cierto? ¿No anunció nada? No. ¿Irá a pagar algún bono a los nosotros municipales? sepamos, no. No. Que nosotros sepamos, no. No. ¿Irá a pagar algún bono Beloni? Seguro que si tiene la decisión política, seguramente lo debe poder hacer, porque sus números son ordenados. Calafate es un municipio que tiene dinero, así que entiendo que pasa por otro lado la decisión del intendente Belloni. Y por ahí bajar un poquito el pie del acelerador, apretar un poco el embrague, a ver si sueltan los fondos desde el gobierno provincial. Para mí que está esperando más a fin de mes para hacerlo efectivo, o más primeros días, o sea, lo más cercano a las elecciones posible, lo más cercano al 13 de agosto. Y el gobierno de la provincia, un poco con lo desconfiado que soy yo, digo que esta es una maniobra, porque claramente el candidato del gobierno
es el intendente de Calafate, Javier Beloni, que probablemente pueda hacer frente a este bono de manera autosuficiente, ¿no? A través de las arcas municipales, Sí. cosa que no va a poder hacer Grasso. Ni hablar Perito Moreno, No, ni Grasso, hablar ¿cuántos los otros, antiguos, no? ni hablar, no, No. la gran mayoría. Sí, sí. No sé qué municipio puede hacer frente de manera independiente, no sé San Julián, no sé Pico Truncado puede ser, pero las otras localidades no. Para mí es una manera que tiene el gobierno de la provincia de exponerlo a Pablo Grasso. A ver, bueno, si tenés plata para esto, si tenés plata para... A ver, fíjate también si podés hacer frente vos al pago de este bono a los empleados municipales de Río Gallegos. Una manera de exponerlo, ¿no? Me parece a mí. O sea, Beloni sí, probablemente pueda, solo. Pablo Grasso probablemente no pueda No, solo. seguramente Y crear no. ahí, obviamente, y que el votante vea las diferencias. Para mí es una manera que tiene, una táctica que tiene el gobierno de la provincia, que está vaya a saber por quién, para exponerlo a Pablo Grasso. Uno de los candidatos fuertes que tiene Unión por la Patria en la provincia de Santa Cruz. Bueno, 8 de la mañana, 48 minutos. Vamos a presentar ahora sí a nuestro invitado. Bueno, lo habíamos anticipado, ya está en el teléfono el precandidato a diputado nacional por el espacio por Santa Cruz, José Luis Garrido, actual diputado provincial diputado. Buen día, ¿cómo le va? Claudio Lobos, Karina Taberne, primero las damas, y Claudio Lobos lo estamos saludando. ¿Cómo está usted, diputado? ¿Qué tal? Buen día para ustedes, para toda la audiencia. Bien, por suerte bien, con mucha actividad. La verdad que gracias a Dios que estamos pudiendo recorrer y varias localidades y participar junto a distintos referentes del espacio a distintas charlas. De eso es bastante enriquecedor. Así que Claro. Estábamos hablando del bono al que percibieron los trabajadores de la Administración Pública Provincial y que están reclamando los municipales. ¿Usted qué opina al respecto? Yo no sé, perdón, no sé si recién cuando lo saludábamos al diputado Garrido se reía. No sé si se reía de lo que decías que te habías nombrado primero o si se reía de tu especulación de que puede ser una argucia del gobierno provincial esta situación. Lo dejo así nomás y lo añado a tu pregunta con tu permiso. No, bueno, un poco se dan las dos cosas, ¿no? Porque con respecto al tema del pago del bono, nosotros en nuestro espacio político hace aproximadamente ya 2 meses habíamos presentado un proyecto, un poco más de 2 meses, en el cual solicitábamos al gobierno de la provincia se pague justamente un bono que le habíamos puesto llamando un poco a la ironía y al hilo de la memoria al esfuerzo santacruceño que hicimos un reconto de distintos anuncios que había hecho el mismo Néstor Kirchner, prácticamente del año 2003, creo que fue el último, para todos los empleados públicos provinciales y entes autárquicos y descentralizados de la Administración Pública Provincial y para los empleados municipales, ¿no? Que se incluya a los municipios. En ese contexto informábamos también que lo hacíamos no como alguna cuestión partidaria, política, que se pueda entender con algún tipo de animosidad, sino sabiendo que el Poder Ejecutivo Provincial tenía 3 plazos fijos, que no era momento de tener dinero en la timba financiera, que había que poner esta plata, por lo menos una parte de ella a disposición de la gente, porque a medida que transcurren los días se van generando deudas y que los sectores más golpeados, obviamente, entendíamos, eran el sector de la 591 y gran parte de los empleados municipales que están con salarios similares o muy por debajo de la línea de la pobreza. Y la verdad que ahí notamos como algunos diputados por municipio que tienen problemas de recomposición salarial serios, importantes, ni siquiera acompañaron esta iniciativa, ¿no? Por tomarla
algunos desde algún punto de vista, qué sé yo, si se quiere hasta demagógico, y otros porque, bueno, primero como que tienen que pedir algún tipo de autorización y se empiezan a entrever medidas que se fueron tomando después, como por ejemplo Calafate, cuando anuncia un acuerdo paritario, lo hace siempre a destiempo del gobierno provincial y con aumentos en porcentaje mayor al resto. Claro, Y va sí, generando diferencias internas importantes y esto el sálvese quien pueda, ¿no? Y en ese contexto yo creo que el gobierno provincial ha marcado una diferencia, que se muestran buenos administradores y dejan entrever algunas falencias graves que tienen algunos intendentes, y estamos en medio de esta disputa que yo comparto, Claudio, en esta disputa política que en el medio la pagan los vecinos y los sociales, no tan solo de Río Gallegos, sino de Puerto Santa Cruz, de Perito Moreno, como decía, mención que es una de las localidades más castigadas por el gobierno provincial y teniendo en cuenta que son del mismo color político, ¿no? La gestión. Sí, sí. Increíble. Sí. Está bien. ¿Cómo va la campaña, diputado? A ver, ¿cómo quedó finalmente constituido el lema? Usted es precandidato a diputado nacional. No terminamos de conocer a todos los candidatos nosotros, eso hay que decirlo, porque todos los días nos desayunamos con que hay algún candidato nuevo, más que nada en la categoría diputado por pueblo. Pero el espacio de ustedes, por Santa Cruz, ¿usted es el único precandidato a diputado nacional o va a tener que competir en interna con alguien? No, nosotros dentro del Frente Electoral por Santa Cruz, para que te haga un resumen chiquitito, 4 frentes electorales, Sí. Básicamente el Frente de Izquierda, Unión por la Patria, Cambiemos, y este nuevo Frente Electoral que es por Santa Cruz. En las categorías nacionales, en las PASO, lleva solamente un candidato a senador, una lista, cabezada por Calambia, Sí. Garrido quienes habla, candidato a diputado, precandidato en realidad, todos, ¿no? Todas las categorías nacionales a diputado nacional, y Julio Gutiérrez al Mercosur. Bien. No competimos internamente con ningún otra lista. La verdad que a veces uno va mirando y tiene que decir que con agrado ve esta situación, que los distintos partidos políticos hayan decidido acompañar o no presentar listas para generar un espacio de entendimiento y de unidad basado al acuerdo programático, entre comillas. A mí no me gusta decirle programático, pero ya ¿Por que qué? esa palabra lo vamos. Porque yo entiendo que hay que ponerse de acuerdo en puntos que sean políticas de Estado, no programáticos. Porque uno puede entender que lo programático viene de programar para poder ejecutar y decisiones en base a puntos de acuerdo en común. Yo creo que nosotros tenemos que fijar rumbos políticos que estén superior a lo programático, que sean fijadas políticas de Estado y que trasciendan cualquier tipo de gestión, ¿no? Creo que es un poco más superador. Claro, seguramente, pero para eso, se necesita mucho más tiempo y probablemente un año al menos para establecerlo. Esto, digamos, que fue... Es que hay cuestiones, claro, está bien, yo puedo compartir y entender esto, pero creo que hay cuestiones que no se nos puede escapar a ninguno de los santacruceños, como por ejemplo empezar a discutir otra política con respecto a los propios santacruceños que vamos a hacer con los 680 o 700 kilómetros de costa que tenemos y con puertos paralizados. Creo que los santacruceños tenemos que discutir qué inversión vamos a realizar con respecto al tema de la pesca. No puede ser que sigamos sujetos a políticas nacionales que en este caso nos ha impactado fuertemente la vida de la pesca del calamar, trayendo muchos perjuicios. O sea, no puede ser que no hagamos nada. Claro. Hay países en el mundo que... O sea, dejamos de pescar y los demás que vengan y depreden. Exactamente. Aparte, algo tan sencillo como esto, hay países que tienen mucha menos costa que nosotros, Sí. de menor calidad en cuanto al recurso natural, y es su principal actividad económica y productiva. Entonces, es un recurso renovable, lo tenemos al alcance de la mano, y en algún momento tenemos que avanzar en este sentido.
se tardará más, se tardará menos, pero en algún momento el gas, el petróleo, el oro, la plata se van a acabar. Claro. Y hay que ir pensando y legislando en ese sentido. A eso me refiero Claro. con que estas cuestiones que ya son de mediano o largo alcance, hay que empezar a discutirlas. Si no las empezamos a discutir, nunca vamos a poder realizar una inversión, que son importantes, pero en algún momento tienen que comenzar para poder que alguien las inaugure algún día o que las ponga en funcionamiento. Digamos, qué productivo sería o más ágil o tal vez más certero, que se pueda trabajar en sintonía, ¿no? Trazando o acuerdos programáticos. Creo que el espíritu de esos acuerdos o de esos puntos que forman parte de ese acuerdo tal vez tiendan a generar o a propiciar políticas de Estado en ese mismo sentido, pero decía qué sencillo sería todo, sería mucho más fácil si se pudiera trabajar en sintonía, ¿no? Desde la Cámara de Diputados con ciertos temas, Parlamento Patagónico y la sintonía que debe haber con nuestros legisladores allí en la Cámara de Diputados de la Nación. Dejar un poco de lado Y la un verdad egoísmo, ¿no? Y ese egoísmo, el otro día también se lo comentábamos, lo hablábamos con el diputado Chávez, que es candidato a diputado por el pueblo, porque, bueno, hay temas en la Cámara de Diputados, los que vamos y asistimos a las sesiones, que no se quieren tratar por el solo hecho de que no lo propicia o el proyecto, claro, no lo propone el oficialismo. Y esto tiene que cambiar de una vez por todas. Y son diputados, son proyectos que después los modifican, los camuflan un poquitito, los presenta el oficialismo y van, pero derecho. Sí, a la gente por ahí que escucha le Bueno, parece mirá, mentira, pero es cierto. Es increíble. Hay una ley que obliga al Poder Ejecutivo a realizar un informe en la legislatura cada 6 meses, como es en Nación, digamos, por mandato constitucional. Claro. Acá trabajé y elaboré un proyecto de ley que se convirtió en ley, que de hecho no lo cumplieron, ¿no? Porque pasamos los 6 primeros meses de este año, están todos en campaña y no fueron a la Cámara a llamar extraordinaria, y vamos a hacer el reclamo, ya estamos trabajando en eso, porque claro, es como que hay momentos que conviene cumplirlos y momentos que no, pero la verdad que es un poco lo que decías, Claudio, la verdad que fue un proyecto que lo trabajamos durante un tiempo importante, consultando distintos a nuestros equipos de profesionales, y cuando llega el momento de debatir y propiciar la ley, con una carilla nos piden unificar el proyecto, ¿no? Claro. Para decir, bueno, sacamos entre todos. Claro, sí, Uno queda mirando y piensa en ese momento y lee, digamos, una carilla con respecto al otro proyecto que estaba elaborado, donde habíamos estudiado el punto, la coma, bien en detalle. Estas cuestiones de egos, quizá, digo, bueno, muchachos, si quieren unificar, unifiquemos, yo no tengo problema, pero que salga. De hecho, fue la forma que tuvimos que acoplarnos para que pueda convertirse en ley, y después entender que cuando discutimos, por ejemplo, el aporte solidario para los jubilados, no se llenaron la boca en el 2019 hablando, algunos lo reiteran hoy también, como que van a terminar con esto siendo parte del gobierno, y cuando presentamos el proyecto en la Cámara de Diputados, no tan solo que no lo votaron, sino hay que tirar el hilo de la memoria, no dejaron ni siquiera hablar a los representantes de los jubilados de la Cámara de Diputados, les cercenaron la palabra. Entonces hay grandes contradicciones. Sí. Cuando yo digo discutir políticas de Estado, o los 10 puntos del acuerdo programático, yo no considero una política de Estado discutir el aporte solidario. Debería ser un acto de justicia, Sí. y una decisión política inmediata. Tal cual. Es algo que que habrá servido un paliativo en su momento, pero que indudablemente no tiene que seguir estando, y que ha marcado un acto totalmente de desigualdad. Claro. El mismo Néstor Kirchner lo dijo en algún momento, audaces con los que tienen pocos. ¿Cómo es el tema? Porque acá se fue audaces con los jubilados, y débiles
con los que la verdad que tienen un montón de recursos que podían proveer al Estado para tener mayores ingresos. Llámense las distintas operadoras que no vienen invirtiendo en Santa Cruz o que buscan algún beneficio fiscal. Y es increíble, ¿no? Diputado, y a nivel nacional, ¿atrás de quién se van a encolumnar? ¿Hubo acuerdo de boleta? ¿Se los impidió la justicia electoral? ¿Cómo va a venir el armado de por Santa Cruz? ¿Van pegados algún candidato a presidente a nivel nacional? Y si no es así, bueno, ¿atrás de quién se van a encolumnar? Vimos fotos de Vidal, por ejemplo, con Larreta. Bueno, la verdad que me parece muy buena la pregunta, porque hay mucha desinformación en la gente en esta categoría nacionales que son las PASO, que también participan obviamente los distintos candidatos a intendente. El espacio por Santa Cruz no ha firmado ningún acuerdo político con ningún precandidato a presidente para participar de estas PASO, con ninguno. Perfecto. Primero, entender un poco lo que ya venía diciendo Vidal y también otros candidatos del espacio. Se habló con prácticamente todos los precandidatos a presidente para saber qué querían de Santa Cruz, cómo la ven. En el medio, distintos dirigentes de otros espacios tratando de colgarse de la pollera de alguna precandidata o algo por el estilo, hicieron que se impida poder avanzar para charlar con otros sectores. Y acá se da algo que entendimos que teníamos que resolver rápido. Cerrar esa discusión por el momento y empezar a mirar un poco sobre Santa Cruz y ver. Y cuando yo digo tirar el libro a la memoria, a veces está muy bueno hacer esta práctica. En el 2015, Máximo Kirchner fue precandidato a diputado nacional y después diputado nacional por la provincia de Santa Cruz. Sí. Llegó a Buenos Aires y no volvió más. Sí. Me acuerdo que ni siquiera vino a votar en esas intermedias que hubieron. Recuerdo, no sé si él fue en el electo en el 2015. Tendría que haber venido a votar en el 2017 en esas intermedias y recuerdo perfectamente que no vino ni siquiera a votar. Exactamente, estaba trabajando en el armado de provincia de Buenos Aires. Sí. Exactamente. Y la pregunta es, si seguimos tirando el hilo de la memoria, Roxana Reyes creo que del año 2017. Sí. Bueno, claro. ¿Qué le trajeron a Santa Cruz? ¿Cuál fue el beneficio que recibió Santa Cruz por políticas que discutieron estos legisladores de ambos espacios políticos, o el mismo Eduardo Costa, para Santa Cruz? ¿Cuál fue la pelea que dieron para volver a recuperar el reembolso de puertos patagónicos, el descuento que teníamos, el beneficio del combustible, la veda de la pesca de calamar que te decía que trajo cientos de desocupados en la zona de Puerto Deseado, Caleta Paula? ¿Cuál fue el beneficio? Se la pasaron peleando entre ellos, denunciándose, y en el medio, la verdad que poco les importó qué nos pasaba, porque ahora que estamos de campaña yo no me imagino ni a Gómez Bull, que es un candidato a diputado nacional ahora de vuelta, decirle que no a una iniciativa de Máximo Kirchner que sea beneficiosa para la provincia de Buenos Aires y que nos traiga perjuicios a Santa Cruz. ¿Ustedes se imaginan que le diga que no? No, claramente Dura no. 5 minutos. Pero 5 minutos dura. No, pero Ahora, también, ¿ustedes se imaginan pero también que le debo Castilla- decir en este sentido, diputado, que yo tampoco lo he escuchado a usted criticar esto de Roxana Reyes hace 3 meses. Pero bueno. ¿Y usted le la diría verdad, que no a Claudio Vidal? Pero bueno, ahí voy a terminar con eso. Ujú. Nosotros cuando trabajamos en la legislatura, cuando discutimos, por ejemplo, para ser más concretos, temas de presupuesto y proyectos de iniciativas de distintos sectores políticos, llámese del oficialismo o de la oposición, nosotros nos preguntamos cómo tenemos que votar. ¿Saben por qué? Porque la concepción de la formación del espacio político es totalmente distinta. Hay una libertad de criterio y de opinión, y hay debate y hay congreso. Y ahí creo que hay una diferencia importante. Por eso es que nos pudimos poner de acuerdo
rápidamente. Mira, yo la verdad que debo reconocer en el legislador Fati Oliva, que fue un muy buen reemplazo de lamentable fallecimiento de Javier Pérez Gallar. Ujú. Pero cuando trabajábamos al inicio del periodo legislativo, allá apenas terminaba el 2019-2020, estas cuestiones programáticas, si se quieren, o fijar una agenda de discusión política, la discutíamos y Claro. hablábamos de estos temas de tener acuerdos. Ujú. Yo no me daba vuelta para preguntarle a Vidal si estaba bien, Ujú. porque uno es de acá, conoce, sabe dónde tenemos que ir y por algo conformamos este espacio político. Ujú. Sabemos que no se puede sostener una administración del Estado en base a un sistema de obra pública que está agotado o del recurso del empleo público que hoy ya está pagando salarios de pobreza. Nosotros somos de acá, a ustedes no se les va a escapar de su memoria decir que cuando éramos chicos sabíamos que entrábamos a la provincia o a la municipalidad y estábamos salvados. Sí, O aquel que se iba a estudiar, que tenía la posibilidad. Hoy eso cambió, claro. hoy cambió eso. Nosotros lo sabemos, lo conocemos bien, porque hemos pasado y vivido distintas situaciones. Y la verdad que, y contestando más específico a tu pregunta, hay que buscar un archivo seguramente que ustedes lo deben tener ahí. A ver. En su momento, en el 2020, Sí. yo hice declaraciones, que creo que fue en el Nuevo Día, donde decía que el Frente de Todos había dejado de ser de todos para ser de unos pocos, y que estábamos estudiando la posibilidad de participar de las elecciones legislativas del 2021 con candidatos propios Sí. y partidos propios. Sí, sí. Y que yo no le creía. Exactamente, salió No eres el Lorrieta, único. no, salió Lorrieta a desmentirme, Mm. diputado de SER, Sí, 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 y dijo claro. que, Su compañero estábamos de la dentro de- bancada que no lo dejaron formar. Sí. exactamente, y salió Lorrieta, que es dentro del partido SER, diciendo que estábamos dentro del Frente de Todos, que había discusiones y diferencias, pero que en ese contexto estábamos trabajando. Está bien. Dos opiniones totalmente distintas, Ujú. dentro del mismo espacio. Ujú. Es ¿Qué es cierto. lo que hizo Vidal con respecto a este tema? ¿Los Generó un retó? congreso. Ah, No, no, para nada. ¿Sabes lo que me llamó por teléfono y me dijo? Se generó un debate acá y vamos a multiplicar esta opinión para que la gente decida. Y lo dijo el otro día cuando... Mira cómo son las coherencias de la política que tiene Claudio. El día que inauguró en el Bicentenario un local partidario, sí. acá en Río Gallegos, dijo, yo escuché a mi pueblo, y mi pueblo pidió que me vaya del lugar donde estaba. Lo dijo, Ujú. yo los escuché. Me reclamaban y me pedían que me vaya del Frente de Todos. Y me fui porque escuché a mi pueblo. Bueno, cuando en el 2020 empezamos a discutir este tema, fines del 2019 en realidad creo que fue, Claudio me llamó y decía, vamos a debatir en cada localidad esto. ¿Puedo avanzar con lo que pensás? Obviamente el Lorrieta decía, yo no quiero discutir más, pobre Colo, pero generamos un congreso terminamos Muy bien. generando un congreso discutiendo este tema. Bueno. Fue en un congreso donde todo el mundo pudo hablar y participar y dar su opinión. Ujú. Esa es la Diputado, diferencia. sí, es cierto. Diputado, la seguimos en otro momento, ¿le parece? Disculpa que por ahí uno se extiende. No, es linda charla, es interesante. Nos está contando cosas que por ahí desconocíamos. Pero bueno, 9 de la mañana, 11 minutos, ya tenemos que ir entregando nuestro programa, pero la seguimos en otro momento, ¿sí? Le agradecemos mucho por Bueno, atendernos. perfecto. ¿Vale? Que Gracias. tengan buena jornada. Igualmente. Gracias, muchas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Ahí hablábamos con el diputado José Luis Garrido. Es diputado actualmente por distrito aquí en la legislatura de Santa Cruz, integra el Frente por Santa Cruz y se propone para ser en estas PASO, que las va a pasar así como si fuera un trámite, ¿no? Porque es el único candidato o precandidato que hay a diputado nacional por ese frente. Exactamente, tal cual vos lo dijiste.
va a ser el candidato. O sea, Claro. es precandidato, pero ya es candidato prácticamente porque es el único Sí, sí, dentro de este espacio. Y después, bueno, con muchas posibilidades sí, va a de llegar. acceder a la Cámara de Diputados, ¿no? Muchísimas, claro. Donde sí va a haber internas va a ser en Unión por la Patria. Sí. Ahí recordemos que hay dos candidatos candidatas en realidad. Ujú. Hablamos del primer lugar, ¿no? Precandidatas a diputada nacional, y está Ana María Yani, Sí. actual senadora, que va por el espacio de Beloni. Y por el otro lado está Silvina Córdoba, Ujú. también precandidata a diputado nacional, que va por el espacio que promueve la candidatura a gobernador de Pablo Grasso. Así es. Entre ellas va a tener que salir una. Una va a Exacto. quedar como candidata oficial ya en las próximas elecciones, paso del 13 de agosto. Bien. Em, y después, bueno, ahí irán a octubre, ¿no? A las elecciones generales de octubre Claro. para definir quiénes van a ser los dos candidatos a diputados nacional que nos van a representar en la Cámara Baja del Congreso. Santa Ujú. Cruz renueva dos. ¿M? Tiene muchas chances José Luis Garrido de llegar al Congreso de la Nación. Me falta cerrar la idea, a ver, y los candidatos que tampoco están de todo. Cuando quisimos averiguar cuáles son los candidatos a diputados nacionales Sí. de la mesa cambia de Santa Cruz, Sí. no nos podían asegurar bien cuáles eran todos los Ujú. candidatos. También es una materia pendiente nuestra porque no insistimos, pero por ejemplo estaba la duda con Evaristo Ruiz, Iba, si lo iban a habilitar o no a ser candidato, precandidato en realidad a diputado nacional. claro, porque la idea, esto les contamos a ustedes que nos ven y que nos escuchan, la idea era presentarse en ambas categorías. Claro. Pero hubo algún inconveniente de papeles, digamos, por llamarlo de alguna manera, entonces estaban fijándose, estaban viendo si quedaba como candidato Mm, a diputado provincial o claro. a diputado nacional. Los que sí están confirmados son Leonardo Roquel, hablamos del espacio de la mesa Cambia Santa Cruz, ¿no? Leonardo Roquel, precandidato a diputado nacional, acompañado por Janina Gribaudo, en segundo lugar. Omar Seidán, Omar Sayán, también precandidato a diputado nacional. Y el tercero, que faltaría confirmarlo, es Evaristo Ruiz. Ahí Claro. sí también va a haber Bueno, lo vamos a interna, averiguar hoy. dentro de este espacio, dentro de este lema. Bien. Juli. Sí. Pero Sí, esto nos claro. contaban que en ellos iban a ir en el lema de Mireille Seidán, UNE. Ujú. Mireille Seidán registró como marca UNE y le dijo, no les avisó. Por Ujú. eso terminan quedando afuera, porque él dijo, no van a usar mi marca, Ajá. digamos, y que por eso termina quedando afuera el espacio Dentro de de Cambia Santa Cruz. Claro. Exacto. UNE es de uno de los Aidán, del candidato Milei. a diputado, a gobernador. gobernador, exactamente. Una nueva época. Ahí no le habilitó Él no les habilitó. De A hecho, Eva- nos contaba Claudia. a Rota. Evaristo Ruiz. Exactamente, Evaristo al Ruiz. espacio de ellos, Ajá. de él y Jorge Cruz. Ujú. Entonces quedaron afuera. Ahora fue. Ahí Ujú. estamos. Bueno, gracias, Juli, gracias por la data. Esa no la tenía. Bueno, vamos invitando a nuestros amigos antes de ir cerrando. Debe estar por acá, Nica. Escuché la Andan. puerta, andan por aquí. Y Estaba mirando Perdón. también, como para cerrar con este tema, sí, la información que compartiste vos acá en el grupo. Nosotros tenemos un grupo que estamos los dos únicamente, pero vamos metiendo contenido. claro, pero ahí se habla del contenido del programa Claro, únicamente, en ese grupo. No nos Sí. decimos cosas lindas. Ni la lista del Ni súper. linda ni No, la lista es súper aparte. No hay nada de eso. Esta información la subió Cari. La cantidad de diputados nacionales y senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur que va a elegir cada distrito, cada provincia, ¿no? Yo pensé que Santa Cruz era la única que renovaba en esta ocasión 2 diputados nacionales, Ajá. ¿no? Pero no, también va a renovar 2 diputados nacionales. Neuquén, Sí. San Luis va a renovar Ujú. 2 diputados nacionales. Catamarca también va a renovar 2 diputados nacionales y creo que había otra más, ¿no? Pero bueno, esas son, o esas son las únicas. Sí, esas son las únicas. Que van a renovar igual que Santa Cruz.
solamente 2 diputados nacionales. Ujú. Las demás provincias, en el caso de Chubut, Tierra del Fuego, provincias chicas, Río Negro, y La Pampa también, sabía que La Pampa también va a renovar 2. Las otras provincias chicas que estaban obrando van a renovar 3. Ujú. También tienen 5 representantes, pero Claro. en esta ocasión Santa Cruz ya renovó 3 hace 2 años, ahora le toca renovar a los Dos. otros 2. Exacto. Bueno, estos datos que vos estás compartiendo, hay realmente información muy piola a los que nos gusta mirar todo lo que tiene que ver con elecciones y demás en la página de la CNA, Cámara Nacional, sí, la CNE, Cámara Nacional Electoral. Ahí hay datos muy piolas. Incluso vos sabés que me fijé que decía plataforma de los partidos, plataforma de campaña, y el único que tenía cargada la plataforma a nivel nacional era la izquierda anticapitalista o algo así, que acá el candidato a gobernador es Nauto. Ajá. Lo único que tiene en la plataforma. El único que tenía cargada en la Cámara Nacional Electoral a nivel nacional, cargada plataforma, Mira vos, era ese partido. prolijitos. El único, que es de Manuela Castiñeira a nivel nacional, la candidata a presidenta. Bien. Otro dato. El total general de votantes, electores en todo el país. Sí, ¿Mm? sí. Electores en todo el país. Sacá la cuenta, Nica, mira, a ver cuánto significa Santa Cruz respecto del total. Pero le damos los buenos días primero a Buenos días. Anita. Todo bien. Bien, todo Mira, tranquilo. ya Buen día. tempranito, ya lunes a la mañana y ya te tiro un cálculo Sí, matemático sí. para, Son muy que, fuertes. Lunes curioso. para que resuelva, sí. Mira, Bueno, el de Santa Cruz ya lo teníamos porque lo dijo el otro Sí. día la doctora Montserrat Campos Álvarez, Ajá, que somos sí. algo así como 265.000 electores en exactamente. Santa El Cruz. total general del país de votantes, 35.300.000. Te lo cierro en 35 millones, Nica, para hacértela fácil. Sí. Y en la provincia de Santa Cruz, como decía Cari, como le dijo la doctora Montserrat Campos Álvarez, somos 265.000 electores. O sea, ¿qué porcentaje aproximadamente significa Santa Cruz para el resto del país? Nada. 0,5. 0,75%. El 0,75% de los electores de Santa Cruz es lo que representa al total del país. No llegamos ni al 1%. Bajísimo. Bajísimo. Más abajo que nosotros está Tierra del Fuego. Claro. Por supuesto, 148.000. Están peor que nosotros porque no sé si llegan al 0,5. Formosa. Menos de 0,5. Formosa. Después tenés La Pampa, 300.000. Formosa, te pregunto. Sí, ahora voy, pará. Pero voy No, es que no te responde la pregunta. La ¿Quién? Rioja 304.000 y esperá, no, es que voy subiendo porque lo tengo acá en orden alfabético. Ah. Entonces, Formosa 482. Ah, mira, pensaba que era menos Formosa. No, sí. El distrito más chico de Tierra Santa del Fuego. Cruz es Tierra del Fuego, el único. Después hay que mirar todo por arriba. ¿No? Catamarca 340.000. Formosa 482.000, como ya te dije. Mirá. Así que bueno, el 0,75% del padrón es lo que representamos los santacruceños respecto de los electores de toda la Argentina. Definimos cosas. Sí. En algún momento recuerdo que decían que Macri tenía muy bien hecha esa cuenta, por eso le Claro. importábamos tan poco. Claro. Bueno, Quedamos Tal cual, sí, insignificantes en el mapa nacional. Y muy probablemente Mm, haya sido sí. de esa manera. Santa Cruz, Chubut, Río Negro, claro, Buenos pero- Aires, Santa sobre Fe, todo el- Salta. Todo era insignificante para Macri. Bueno, no Pero tanto. nosotros ¿no? más que otros. Claro, Chubut exactamente. 474.000. Bastante más que nosotros, ¿no? Quería compartir un mensaje de Juan que nos dice: buen día, Karina y Claudio, con respecto al bono, Sí. él es municipal, todos lo queremos. Algunos los necesitan más que otros, pero la fiesta del frío sale más o menos lo que corresponde al bono para los municipales. Y la gobernadora, por otro lado, dice, aduce que le fue bien a la provincia y por eso lo paga, pero todavía no arregló con los docentes. Los problemas edilicios
siguen el sistema de salud, en la educación también. Bueno, la gobernadora hace su relato para justificar lo que se quiere hacer justo y casualmente en año Y electoral. otro de los temas es que tanto el propio intendente como el secretario de Hacienda están creando falsas expectativas, porque nunca dijeron que no. No, No, algunos. bueno, de nosotros, Siempre de hecho, dijeron nosotros- que están trabajando Claro, para pagar el nosotros bono. lo tuvimos a Robles el viernes. Sí, Eh, sí. Y él dijo que sí. Nos contó, de hecho, fuera de micrófono, cuál es la herramienta mediante la cual están trabajando para poder instrumentarlo. Dijo claramente que no lo esperen para estos días, que podría llegar a ser, claro, llegar a ser en agosto próximo. Y que están trabajándolo por fuera de la órbita estatal provincial, digamos, Ujú. entendiendo que ya no hubo luz verde por ahí, pero entiendo yo igual ¿Qué que, otro recurso tiene? a ver, entendiendo tema es la este. situación política igual, después te lo cuento si querés. Claramente no lo No, puedo claro. blanquear porque al aire, porque al estar en gestión, sino también queda pegado otras personas. Sí. Pero yo entiendo que en este juego político no va a haber foto, no va a haber parte, no va a haber difusión de esto si no tuviera una chance real de ser. Claro. Porque si no sería un tiro en la pata, sobre todo para Grasso, que es, digamos, el que aglutinó a todos para esta foto. El tema es que lo que sí dijo Robles es que esto que cuenta Juli incluye un endeudamiento. Y claro, porque- obvio. Ujú. Y si es así y se hacen las cosas como corresponde, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Claro. O debería pasar. Pero Entonces es va a llevar Es mucho, no va a ser claro. inmediato. ¿Cuántos municipales son aproximadamente, Nica? Sí, más de 4.500, 4.600 en Río Gallegos. Y además dijo que ese endeudamiento, eventualmente, ante el inminente cambio de gestión, tiene que tratar de ser pagadero en estos meses que quedan. O sea, que es lo que hizo el gobierno fue un poco dejarlo en Orsay porque lo obliga a ellos a tomar una deuda que rápidamente tienen que pagar, porque si cambia el gobierno nacional o también el municipal, o los dos, Ujú. queda una deuda que Claro. primero la van a claramente denunciar si viene un palo distinto, y segundo que la va a tener que pagar alguien que venga Claro. de un palo distinto. Y También está- y los demás sí. intendentes, porque no todos tienen la posibilidad de endeudar al municipio. El O sea, que se peor- pueden meter en una. El que peor Muy le, difícil, donde ¿eh? peor le hicieron fue en Deseado. Yo escuchaba a Cari Sí. y estuve siguiendo hay una periodista que se llama María del Marín de allá, que lo siguió todo con vivos todo el tiempo, haciendo Ujú. transmisiones en vivo. Y están re calientes porque él ya había prometido para el 15 el bono. Y el lunes pasado, martes, dijo, no, la verdad que no No lo llegamos, tengo. no lo tengo. Claro. ¿Había Y ahí se le prometido pone- quién? ¿Grasso? El jefe de gabinete. Claro, jefe de gabinete de ¿Quién lo- intendencia. Ajá. La intendencia de Puerto Claro, Deseado, claro, por eso de venía 15 tan pagamos nosotros pagamos el bono. enojados. Y a mitad de semana pasada dijeron que no llegaban, que no Claro, estaba la plata. claro, Y se le eso- fueron todos los municipales a Claro. tomar las dependencias. Digamos. Bueno, por eso Así que hay un día están- tremendo. Ya. También lo que no está claro para los municipios, y esto hay que decirlo, cuál va a ser el porcentual. Se habla en monto de dinero, ¿no? Ahora no se ha nombrado el monto de dinero, lo que va a ser del bono. Uno estimaría que si se llega a pagar ese bono no va a ser de la 100.000. suma de 100.000 pesos. Yo te Va a hago, ser mucho inferior. te hago esta cuenta, mira, tomale el bono de 60.000. Claro. Tomale el bono de 60.000 Por ahí, por 4.000 municipales de Río Gallegos. ¿Sabes cuánto me da? ¿Cuánto? 240 millones de pesos. 240 millones de pesos ahí, aproximadamente, hablando del bono más chico, el de 60.000, y redondeando en 4.000 empleados municipales. Sí. Lo cierto es que el gobierno provincial que le generó un problema porque lo que se pidió todo el año eran paritarias serias a ver, lo mencionaba en el mensaje que leía Cari de los docentes, pero hay que referenciar también que la paritaria central está acordada de una manera, digamos, unilateral. No Ujú. fue una paritaria que diga conformó a la administración central y ahí ya tiene un problema menos. No, Fue una claro. persona la que tomó la determinación. Sí, fue Olga Reynoso el que produjo el quiebre definitivo en ATE. Exactamente. Además, Ahora, teniendo en cuenta esto, y es algo que también se mencionó acá el viernes, el bono no lo estaba pidiendo nadie.
O sea, se generó un problema para un montón sobre todo para los intendentes del gobierno provincial. Obviamente, Yo me por está eso- escuchando alguien de trabajador estatal, provincial, y dice, ¿cómo vas a ir en contra del bono? No estoy diciendo eso, sino que se si no entiende hubo para claramente todos, qué es lo que querés decir. lo que generó fue un problema para un montón. Yo por eso Sí, lo que coincido yo por totalmente. eso desconfío y lo reitero lo que decía antes de la nota de José Luis Garrido. Para mí esto fue adrede, intencional por parte de alguien del gobierno de la provincia de Santa Cruz o de más arriba que bajó esa línea. Paguen un bono y el municipio que pueda pagarlo, que lo pague. Cosa de dejar expuesto a los intendentes y sus gestiones. Sí, tal cual. Intendente que puede pagarlo, ¿quién es? Javier Beloni. Sí, el único. El único. Entonces, bueno, si Grasso puede, que lo pague Grasso con Con sus arcas Sí, sí, sí. del municipio. Pero me parece que fue una medida para exponer a todos los intendentes. Robles acá se Sí. mostró bastante molesto con el tema. Dijo, con Claro. otras palabras más, no tan directamente, pero dijo que, Claro. que nadie esto que dice Juli, que nadie lo había pedido y le tiraron un lío encima a Sí. ellos. Digo. Sí, exacto. Eso. Tal cual. Y sería la primera vez que el gobierno de la provincia no asiste a los municipios en una situación similar. No siempre, cuando se anuncia el pago de algo, se anuncia para administración pública Sí. y empleados municipales. Igual el bono es una engaña pichanga para los trabajadores de la administración pública, ¿eh? Con No, todo el por respeto. supuesto, Dame por la supuesto. No, sí, sí. Pero, muchachos, si Lo que pasa que no hubo no ha habido paritaria, No. Los maestros siguen sin acordar. Lo que pasa es que la situación Pasa por ahí. está tan complicada que Tapa agujero, cualquier engaña pichanga te viene bien. Viene bien. Claro, sí, Es sí. contradictorio igual, porque el fin de semana habló en Caleta, el viernes habló el Suriani, el ministro de Gobierno, y dijo que están todavía hablando con los municipios. O sea, alguien está mintiendo, porque Robles acá dijo ya que no va a haber ayuda de ninguna manera del gobierno, y el gobierno el fin de semana dijo que todavía están charlando. Sí, vos fíjate que estaba leyendo unas declaraciones del intendente Néstor González, Sí, de Santa Cruz. sí, de Puerto Santa Cruz, que le hizo a tiempo. Y él, hablando de este bono, dijo que, bueno, en referencia también a la reunión que tuvieron con el intendente Grasso y demás, que estaban buscando herramientas para ver qué herramientas financieras tenían para poder hacer frente a este bono. Y dijo, hemos encontrado un camino con el Ministerio de Economía, A ver. con la gobernadora, con algún crédito a través de algún financiamiento externo que se está buscando. Lo tenemos que volver a ver en el corto plazo. Y además contó más detalles. Dijo, no va a ser fácil, va a ser un gran esfuerzo. Confiando en la buena voluntad de todas las partes, vamos a hacer el esfuerzo porque la situación es difícil. Pero acá viene esta parte que donde cuenta más detalles. Dice, todavía no tenemos el monto de cada municipio. La idea es llegar con algún aporte. Algunos hablaron de la mitad del aguinaldo. Finalizando este mes o en agosto se estará pagando. Hicimos 2 videoconferencias con Alicia y Perincioli para poder lograrlo. Planteamos el caso nuestro y de muchos municipios. Nosotros estamos pagando el aguinaldo de 2 años atrás, pagado en cuotas. Por este motivo necesitamos un financiamiento. Sí. Bueno, siguió hablando y además dijo que la situación es muy compleja. Y en Puerto Santa Cruz, por ejemplo, dijo, no hay generación de empleo nuevo. Claro, pero un financiamiento para seguir endeudándose. Claro, Pero bueno. es una situación, poniéndome en el lugar de Perincioli o de Alicia, quien me viniera a cuestionar que implementé un bono le diría, y que no ayude a los municipios, le diría, te ayuda a pagar los aguinaldos, te cubro el déficit Claro. con las cajas, ¿qué Sí, más sí. querés? ¿Querés un ¿Qué? bono? Bueno, lo vamos a trabajar. ¿Y qué pasa? Alicia ni Perincioli se están jugando, bueno, Alicia sí es candidata a senadora, pero los que se están jugando las cartas fuertes son muchos de los intendentes que A ver. son candidatos. Claro. Entonces me parece, y yo tengo la firme sospecha de que esto va a aparecer, de que estos fondos van a salir, porque siempre los fondos aparecen por más crítica que sea la situación, y la dilación
tiene que ver con los días que corren y La llegando, campaña. no les extrañe que los primeros días de agosto venga ahí con un plis. Pero, No sería demasiado. pero ¿por qué tanta incertidumbre entonces? Si es como decís, Juli, que comparto esto que vos decís, porque si Alicia fuese otra vez candidata a gobernadora, hubiese habido bonos para toda la provincia, municipales, para todos, ya lo hubiese anunciado, pero ¿por qué generar esta preocupación, esta incertidumbre en la gente, ¿no? Manipular a la gente, jugar con la Es necesidad. perverso. Jugar con la necesidad de la gente en realidad, Sí. porque de eso se trata. De lo que sí estoy seguro es que si lo anuncia Grasos, lo van a anunciar todos los intendentes de la provincia, al menos de los... Sí, todos los intendentes, porque no lo va a anunciar Grasos únicamente teniendo un grupo de intendentes a los cuales representa y los que tienen el apoyo. ¿Y ahora, y Belloni en esto? Porque Belloni tiene la plata. Claro, y yo creo que está esperando, a ver, por ahí Bueno, capaz pero que el ahí gobierno- no se lo están reclamando. No, pero claro. El SOEM de Calafate es como el SOEM de acá, más o menos. Pero ¿No? no existe una figurita. no se lo están reclamando, pero... sabemos el nombre Acércate. de acá, el secretario general de Calafate, ¿lo saben? Por eso, ¿no? Por eso. Es más, ¿existe su M en Calafate? Sí, claro. Robles dijo acá el viernes que Beloni dijo 2.000 millones de pesos en plazo fijo. Sí. Una cosa así. Y que si quiere lo puede pagar. Claro, por eso. Claro, ahí está, pero no se va a animar. Él es el que lee cuánto hay que ganar las notas de Nuevo Día, de cuánto hay que invertir para ganar 200.000 pesos y esas cosas. Sí. Todas esas notas de Nuevo Día las lee Johnny. Yo creo que está esperando que por ahí hay alguna asistencia por parte del gobierno de la provincia y no voy a sacar de mi bolsillo si la puedo recibir afuera. Sí. Pero Debería bueno, ser uniforme igual, ¿no? El pago de bonos de los municipales. Ponerle que sea menos de 60, como decía vos, debería ser uniforme. Porque ya sería otro problema que le paguen a unos 30, al otro 50, al otro 70. Ya sería un problema más. Le mandamos un saludo a Tony Villanueva, que él también nos aporta que en Nuevo Día, obviamente, recogió las declaraciones de González. Esto mismo que señalabas vos, Cari, de la posibilidad, las posibilidades que barajan. Que hay una que no se menciona. O sea, hay una parte, una pata Sí. que no se menciona, que sería el mamá financiera, Claro, está bien. que es una empresa. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Como para que tengan ahí una punta. No le voy a decir nada más Sí. porque No, me hace no lo tengo acordar, permitido. me hace acordar esto, lo que planteaste en su momento, lo que sucedió hace muchos años, ustedes seguramente no se van a acordar, cuando asumió la gobernación Néstor Kirchner. Congeló, no pagó un fin de año. Pero, ¿quiénes le hicieron de prestamistas, digamos, al Estado provincial? Fue un grupo también de empresarios. De empresario. Me acuerdo que estaba Zubich, Zubich, si no mal no recuerdo en aquel momento. Zubich, Gotti. Que le prestaron, Ujú. eran, digamos, empresas que le prestaban a la provincia dinero. Eso se me vino enseguida a la memoria cuando vos dijiste hay otras posibilidades que se están barajando. pero Si no endeudarse con entidades financieras, digamos, hacerlo a través de empresas. pero ahí los máximos prestamistas o prestadores de dinero fueron los propios empleados públicos de la provincia de Santa Cruz, que se le quedó con el primer sueldo. No, sí, no, Por ahí, ni hablar, cuando ni subió hablar. Kirchner, les retuvo el primer sueldo a todos Sí. los empleados públicos Sí. de Santa Cruz. Sí, sí. Y después, Solidario se llama, no retención. y después se los devolvió así en cuotas y no sé cuánto tiempo tomó, pero Ponele. Sí. De todas maneras, los únicos que cobraron, los únicos municipales que cobraron, fueron los de Tres Lagos, Cañadón Seco. Porque los comisionados de claro, comer, entraron ahí. claro, claro, sí, sí, entraron en el instrumento legal provincial. y los jubilados municipales. También, porque están dentro del sistema Ujú. previsional de Claro, Santa Cruz. claro. Eso Exactamente. Así que no sé qué tanto se quejan. Bueno, vamos despidiéndonos y agradecemos a nuestros auspiciantes. Agradezcámosles entonces, le invitemos a quienes quieran sumarse también. Agradecemos a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero
Tienen la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Promociones especiales para los santacruceños. Llama al 2966-530706 y concreta tu reserva. A ver si hay disponibilidad para estas semanitas de receso. Para pasarte unos días en Cabañas del Titán. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz, atrapa moscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. Otra de las tareas que ofrece IB Servicios, realiza limpiezas de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109 o al 2966-414112 y IB Servicios. Gracias a nuestros auspiciantes nos estamos ¿Me yendo. deja hacer una invitación aprovechando Sí. que el pase es un momento A ver. muy concurrido por la gente? Sí, sí. Pasa y sigue en algunos casos, y en algunos casos se quedará. El nuevo día estrenó un nuevo producto, en este caso Chat ND. Sí. Saludos para Tony, para Cristian Un abrazo para González todos. también, que trabajaron en ello, o que ejecutaron la realización del mismo, y que en este caso tiene como primera entrevistada a Roxana Reyes, un perfil de los candidatos a gobernador y candidata, para que los puedan ir conociendo, y que es Bien. una de las nuevas propuestas, en este caso audiovisual, Una por propuesta YouTube. audiovisual, ¿verdad? Exactamente, en este mismo canal de YouTube donde nos están mirando, lo pueden buscar y está la propuesta que anoche ya se subió y que está teniendo repercusión en las redes. Sí, sí, linda, rápida, ágil, bien editada también. Me gustó el formato, subtitulado encima también. La verdad que muy lindo, así que un abrazo, felicitaciones a nuestros Dura compañeros. 4 minutitos 43, o sea que... Sí, va rápido. ¿Esto lo van a hacer con todos los candidatos, Juli? Con todos los que quieran Los venir. que quieran, claro. Están en difícil algunos, ¿viste? Ah, no me digas. Yo cuando pueda, Obvio. salgo. De hecho, ayer, Dijo- Dijo Beloni. ayer nos plantó uno de los más importantes. No me digas. Faltó su ¿Pero palabra. qué les había dicho que iba a venir y no Sí, vino? los chicos vinieron, todos esperaban con mate. No me digas. llegó. ¿Y no vino? ¿Quién ¿Y era? no avisó que se le complicó? Creo que avisó a último momento porque los chicos ya Ya estaban acá. ¿Candidato a no. gobernador? Sí. Son candidatos a gobernador, en este Ajá. caso. Va a haber otros cargos igual, no es solo gobernador. Ajá. Tratamos de empezar con ellos, con todos los que podamos, a gobernador rápido. Claro. Pero bueno, algunos prometen y después no llegan. Mirá vos. No me va a decir quién era. Vidal, tenía que Ah, venir Vidal. ayer. Tenía que venir ayer a la tarde y no No vino. me digas. Y no vino. O al mediodía, no ¿Cómo sé. se va? Complicado, sí, hombre. Los horarios de Vidal, olvídense. Denle 2 horitas de marco. Sí, no, No, malísimo. malísimo. No es La nada. impuntualidad La extrema. puntualidad no es su fuerte. No, Pero además No, en, no, en pero actos bueno. con sus militantes. Claro, muy esto, tarde. lo hemos hablado, chicos, acá. Sí, Sí, sí. ya lo hablamos. Sí, lo hablamos. Cuando va a Mm. sufragar, lo mismo. Una Sí. vez, 2 horas esperando. Chao. No, a mí me pasó de esperarlo a Claudio Vidal, que te tocan los horarios, ¿no? Sí, Que te sí. toca, qué sé yo siempre trabajo o trabajaba en la otra empresa desde la apertura de los comicios. Claro. De ahí, desde 7:30 de la mañana hasta alrededor de las 13 horas. Ujú.
jamás lo pude entrevistar. Claro. Nunca llegó, No, lo es he una- esperado como vos, más de 2 horas. Y es Y una no falta de ha respeto llegado. porque vos tenés el móvil de tu medio cubriendo y hay una agenda donde Obvio, tenés que ir a cubrir a este, después a este. y la coordinás el día anterior, porque en algunos la diferencia es de tal cual. 15, 20 minutos, O menos. no podés demorarte tanto. O en muchos casos votan a la misma hora, entonces tenés que dividirte. Sí, sí, y si un sí, tipo te dice que va a votar a las 9 de la mañana y va a las 12, o sea, se lo pierde él, te lo perdés vos también, y estás cumpliendo con los lectores, con los oyentes. Sí, hay que ser... Si te comprometes, si no, decís que no directamente, listo. Y esa hacer es- como dice Beloni, no, yo cuando pueda voy. Listo, Por ya lo está. menos es más sincero. Claro. Claro, sí, tal cual, tal Que cual. digas voy tal día, tal hora y después pasa. Pero esa es la característica, ¿eh? Sí. La característica negativa, digamos, de Vidal. Yo le agregaría el otra. horario. No, le agregaría otra. ¿Qué otra? Y le agregaría esta postura que tiene Claudio Vidal de solamente hacer campaña a través de las redes sociales. Graba un videíto cortando la cebolla en la cocina, que cocina, campo que mirando esto- el horizonte. claro, Pero en es el un grave campo, error, andando a porque- caballo, domando, haciéndose el pasión de gavilanes. Bueno, Tony, despedite de la entrevista. No, pero lo digo, no tengo Sí, sí, sí. ningún Sí. problema. ¿Y esto qué pasa? O sea, pero no porque no me dé la nota a mí. Yo no leo una nota de Vidal en ningún lado. ¿Eh? Sí. Entonces, a lo que apunto con esta crítica es, porque los equipos de comunicación de Vidal aparentemente están en Buenos Aires, ¿no? Entonces, creo que esa hipótesis Claro. es muy cierta, porque no tienen ni idea lo que sucede Claro. acá. Y además, ceñirse únicamente a una cuestión de redes, que sí es lo que más visualización tiene, tiene una gran influencia, pero si uno tiene en cuenta la población y la idiosincrasia de la provincia de Santa Cruz, tiene que saber que tenemos serios problemas de conectividad. Y hay todo un sector del electorado que no tiene acceso a redes, que no llega a esa población. Entonces, o no le interesa esa gente, o está sobreestimando la influencia y el poder de las redes. No, y además eso segundo me parece fundamental porque entendiendo, ayer estaba mirando una nota interesantísima que le hacen a Andrés Malamud, que presentó un libro Sí. que se llama Diccionario de la Política Argentina o algo así, disculpen si lo estoy errando, y él tiene varias definiciones al respecto y dice que el voto en Argentina es muy emocional, es decir, el día de la elección hay un montón de factores que confluyen, no tanto en lo ideológico, sino en sensaciones. Y me parece que a esto que señalás vos va mucho a eso. Si vos sentís realmente cercanía, te puede gustar o no Belloni, te puede gustar o no Grasso, Sí, pero sí, los tipos andan caminando por ahí. O sea, uno el fin de semana lo pudo ver el movimiento y decir, ahí está, y te lo cruzás y te le acercás y le decís lo que quiera. En cambio, la situación de la red social te pone... Pareciera que te acerca o genera una sensación de acercamiento, porque la gente reacciona, comparte, pone vamos Vidal, etcétera. Pero si no te ven en la calle, el día de la elección, el día que hay que poner el sobrecito, cambia la situación. No, pero- Y la gente Sí, se acuerda de, sí. yo a este me lo crucé el otro día cuando estaba yendo al súper, cuando estaba yendo a la panadería, estaban ahí los de él, y estaba, o los de Naranja, o los que sea. Entonces, ahí hay un error de interpretación significativo. Tiene Sí, buena sí. llegada a través de las redes sociales, no lo discutimos, ¿no? Pero bueno, es un complemento. El combo es todo. El combo Sí. es hacer radio, en radios de llegada provincial, en radio AM, en radio FM, en radios chiquitas. Y Ese es el combo. Porque, Y someterse a la pregunta. caso Ah, error a cometen. la pregunta, a la repregunta. Caso error cometen los candidatos, vuelven y vuelven a insistir con las asesorías en Capital Federal. Claro. ¿Qué saben los porteños de la realidad de Santa Cruz, Saben- chicos? No saben nada. Saben hacer Te saben videitos. dibujar números y decirte en una encuesta, no, estás arriba 23 puntos, Claro. Obviamente que pueden aportar y tienen una visión y un sentido de la actualización que nosotros no lo tenemos, pero creo que es fundamental el complemento de conocer la Claro. realidad. Pero además, Vidal, a ver, en su momento ponele era Sí. entendible que quería mantenerse al margen, de ver qué iban a hacer los radicales, de ver qué iba a hacer Encuentro Ciudadano, pasó lo que pasó dentro del radicalismo,
Encuentro Ciudadano y el PRO decidieron, bueno, ya pasó eso, hermano, ya está conformado el frente, ya están los candidatos. Nos ha ¿Y, hecho acto de y lanzamiento. cuándo vas a hablar? ¿Y Claro. cuándo vas a hablar con los medios? O sea, no somos miles de medios. No es- Presentación, así Sí, como, claro. una presentación, la gente. como hizo El Carmen. electorado no es Ujú. 3.0. Todo el electorado no es 3.0. Conferencia de ¿Entiendes? prensa, acto de lanzamiento, nada, ¿no? No, nada, por eso. A propósito, el PRO va a tener su acto de lanzamiento hoy. Sí, Pero hoy puede ser. a las 20 horas en Ramón y Cajal 268 van a presentar los candidatos a gobernador y vice. Por supuesto va a estar Mario Marquich y Miriam Luna, que es su candidata a vicegobernadora. Candidatos a diputados, bueno, ahí va a estar Italo Bringas. También van a estar los candidatos a diputados por pueblo. Así que entendemos que va a haber una concurrencia importante de candidatos. Hoy, reitero, el PRO presenta a sus candidatos a las 20 horas en el local que tienen en Ramón y Cajal 268. ¿Cuál parte del PRO? Porque los PRO también acá. ¿Cómo estamos? No, pero el PRO El PRO está oficial, el dentro sello. de Por Santa Cruz. PRO auténtico. Ese PRO. Y bueno, y hablando de presentaciones, el viernes fue la de Encuentro por Santa Cruz, ¿no? La fórmula Gardonio Mestelán con sus candidatos ahí en la... Sí, en el salón de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales. El viernes a la noche fue, ¿no? Eso fue el viernes a la noche, sí, estuvimos ahí. Se un diluyó ratito. un poquito, viernes a la Y noche. lo que pasa es que el viernes no es un buen... No es un día para... No repercute. No, Tenés se, el fin de se semana lava el encima. fin de semana. Vos fíjate, hoy lunes, ¿quién está hablando de la... Si hubiese sido un miércoles, un jueves, a primera hora del otro día, Claro. es el tema destacado, pero lamentablemente no fue buena estrategia de... Yo lo haría hacerlo afuera. viernes a la noche. Afuera haría un acto de lanzamiento campaña. Sí. Así nomás como está ahora, Sí. afuera. A los machos A mexicanos. los machos mexicanos en territorio, viste que ahora les gusta Sí, toda esa le gusta palabra. todo remera. en territorio. En remera, sí. Sí. Chicos, antes de irnos, quería mencionar, ustedes seguramente bueno, lo habrán visto y tal vez ustedes que nos ven y nos escuchan también, el Nuevo Día, incluso también se estuvo tratando el tema a través del portal. Y hablo de la salud de un pequeño de aquí de Río Gallegos que tiene 1 año y 3 meses. Él es Ciro Sotelo, que fue protagonista de toda una situación, digamos, a raíz lamentablemente de su problema de salud. Este nene estaba en el hospital regional, tenía un cuadro de neumonía que lamentablemente se complicó porque se le encontró una bacteria. Entonces, bueno, a raíz de esto se estaba solicitando su derivación. Después nos enteramos que el problema no era que no se lo derivaba, sino que no se encontraba en Capital Federal una cama disponible para este niño muy pequeñito de 1 año y 3 meses. Finalmente, ¿qué sucedió? Lo derivaron, lo trasladaron al hospital. En principio se había dicho que iba a ser al hospital militar, en el avión sanitario, junto a su mamá y junto a su papá, pero finalmente no fue al hospital militar, fue al Hospital Centro Gallego. Que la verdad que no lo conocía, pero ayer hablando con Leandro, con el tío, Leandro Sotelo, con el tío de Ciro, me comentaba que lo llevaron a este lugar que queda sobre la avenida Belgrano. Lo busqué, sí, en Capital Federal, y es así, queda sobre esa avenida. Bueno, el niño está allí, lo estaban estabilizando en esas horas que llegó, viajó ayer a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde ya había llegado a Capital Federal en esta derivación. Lo están tratando, le están haciendo distintos estudios, análisis, porque, bueno, están haciendo una evaluación integral de la salud de Ciro. Bueno, lo que nos decían que esa bacteria, bueno, necesita ser tratada con urgencia.
Y lo bueno es que nos destacaba la familia, es que lo que le dijeron cuando lo recibieron a Ciro, que venía bien medicado desde Bien. aquí, desde Río Gallegos. Ujú, Venía sí. bien medicado, pero bueno, esta bacteria aparentemente le generaba complicaciones en sus pulmoncitos y en su corazón. ¿m? Así que por eso nos pedía el tío de Ciro, a quien le agradezco mucho que nos haya respondido anoche, nos pedía por favor que le pidamos a ustedes que hagan lo que consideren para mandarle buena energía, porque realmente lo necesita. Si ustedes son creyentes, si pueden elevar sus oraciones, mandarle energía positiva, porque realmente el estado de salud de Ciro es complicado. Estamos seguros que se va a reponer, pero nos pedían por favor que le enviemos la mejor Sí. energía a él. El jefe de terapia intensiva pediátrica Ujú. acá es un genio, porque lo atendió a mi nene, y es que el que trató todo esto acá, que lo medicó y demás. Y él contó, y acá también el teléfono para el gobierno, ¿no? Que entre otras cosas se lo derivaba porque no había infectólogo pediátrico acá. No Claro. había un infectólogo pediátrico o infectóloga que lo pueda tratar. Entonces tuvieron que derivarlo a un lugar donde sí haya uno. Ujú. O sea, acá en Santa Cruz, con el hospital que tenemos, con todo lo que se inauguró y demás, no hay un solo infectólogo pediátrico y hay una sola cardióloga pediátrica, que es la doctora Analía Constantini, que contó que está de vacaciones, Ujú. además, y que la Una tuvieron que genia, llamar, Analía tuvo que ir de urgencia y después quedarse al teléfono, porque está de vacaciones, por si llegaba a pasar algo. Entonces no hay infectólogo pediátrico en toda Santa Cruz y hay una sola cardióloga. Y bueno, pediátrica. probablemente pase lo que comentábamos la semana pasada, que pasa en el área odontología, donde hay nuevos consultorios, donde se tuvo en cuenta la ampliación de áreas en este anexo inaugurado hace un mes atrás con la presencia de la vicepresidenta, pero no hay recurso humano para atenderlo. En auxiliares de odontología. Entonces están siendo Hay- sobrecargados los hay auxiliares de millones odontología. de pesos de inversión en estructura Claro. y no hay profesionales. No, claro. ¿De qué nos sirve si después tenemos Tal lo que cual. tenemos y tenemos que derivar a los chicos a Buenos Aires porque acá no hay una sola Exactamente. persona O sea, que los atienda? seguimos derivando a los chicos a Buenos Aires. Ujú. Por falta Porque de si hubiera habido un recursos humanos. infectólogo acá, Ujú. una cardióloga al 100 y algún material que faltó, se lo trataba acá. Y lo tuvieron que derivar por eso. Claro. Con la angustia que todo esto conlleva, ¿no? Para la familia, el desgaste de toda una comunidad en realidad. Sí. O sea que, sí, nosocomios de primera, como dice, pero las derivaciones siguen siendo el camino. En la provincia de Santa Lamentablemente. Así que lo mejor para Ciro, su familia, que están ya en Capital Federal. Lo mejor para ellos. ¿Nos vamos? Cruz. Y sí, las 9 de la mañana, 54 minutos, ya vamos, estamos para ya ustedes. cerré la computadora. Gracias, comandante, como siempre. Chicos, que tengan buen programa. Nosotros mañana a las 8 volvemos con otra gestión. Gracias. Chau. Gracias.